Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios de Urología y Fenómenos de Transporte que presentamos todos los viernes. Eh, Son los seminarios relativos a nuestro laboratorio que está localizado en la UMIES, en el laboratorio 7 primer piso. Generalmente presentan alumnos y a veces invitados, como en esta ocasión. Tenemos la presencia de José Gabriel Montoya Soto, que es del Tecnológico Nacional, del Instituto Tecnológico de Durango, perdón. Y le voy a pedir en esta ocasión pues, a su asesor, el doctor Rubén González Laredo, que haga la presentación, que nos honra con su presencia. Y adelante, doctor. Gracias, doctor Fausto. Buenos días, buenas tardes a todos. Un placer estar nuevamente en el seminario semanal de Urología. Tengo el gusto de presentarles a José Gabriel Montoya Soto, quien es estudiante recién del doctorado que tenemos en Ciencias en Ingeniería Bioquímica dentro del Tecnológico Nacional de México, el Campus Tecnológico de Durango. Entonces, Gabriel ya hizo la maestría con nosotros en Ingeniería Bioquímica y ahora incursiona pues en un nivel superior, para lo cual se ha decidido por este tema que nos va a ir proponiendo, nos va a ir presentando. Este trabajo de alguna forma continúa con la colaboración que en codirección tengo con el doctor Luis Medina para sacar adelante el trabajo que Gabriel se ha propuesto y desde luego con el apoyo también de muchos otros colegas que complementarán este ejercicio que confiamos tenga frutos importantes que eventualmente queden reportados en las respectivas publicaciones. Entonces, Gabriel, estás entre amigos y adelante, platícanos de tu propuesta de proyecto de tesis doctoral. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Gabriel Montoya Soto. Voy a presentar mi trabajo que lleva por título Evaluación de potencial probiótico del Lactobacillus sp encapsulado mediante secado por aspersión con mezclas de mucílago de aloe vera, sinónimo aloe verbadensis Miller, goma arábiga y concentrado de proteína de suero como nuevos materiales de pared. Presento a mi comité tutorial, que está integrado con la dirección del doctor Rubén Francisco González Laredo, con la codirección del doctor Luis Medina Torres, y con la asesoría de los doctores Alberto Gallegos, Miriam Rotiaga y Araceli Ochoa Martínez. Bueno, antes que nada, una breve introducción. La gastritis es una de las patologías más ampliamente distribuidas en México. Se estima que entre un 60 y un 70% de la población la padece o ha padecido, y esto se debe a múltiples factores, principalmente a la mala dieta, el excesivo consumo de alimentos irritantes, grasos, el abuso en el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, pero sobre todo se debe a las infecciones por Helicobacter pylori. Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria de forma de bacilo, gram negativa, catalasa positiva, ureasa positiva, helicoidal que habita el epitelio gástrico. Esta resulta ser particularmente resistente debido a estas dos características. La presencia de ureasa hace que pueda descomponer la urea y producir grupos amonio, lo cual aumenta el pH del estómago, haciendo que sea más fácil su supervivencia, y su forma helicoidal le permite adherirse más fácilmente a la pared del epitelio. Es debido a esto que los tratamientos convencionales utilizan mezclas de diferentes medicamentos, entre los cuales se pueden incluir los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, sales de bismuto, como el peptobismol, y múltiples antibióticos. Estos tratamientos resultan ser muy agresivos para muchas personas, por lo cual los abandonan de forma prematura. Es por eso que se propone la inclusión de terapias alternativas, como lo son los tratamientos herbales, milipropóleo y los alimentos probióticos a los esquemas convencionales de tratamiento. Bueno, en primer lugar, los probióticos son microorganismos vivos que, según la FAO y la Organización Nacional Mundial de la Salud, al ser consumidos en cantidad suficiente, proveen un beneficio de salud al huésped. Estos actúan mediante diferentes mecanismos, entre los cuales se puede nombrar una mejora de la barrera epitelial, una
adhesión incrementada a la mucosa gastrointestinal, la inhibición de la adhesión de patógenos, la exclusión competitiva de microorganismos patógenos, la producción de sustancias antimicrobianas y la modulación del sistema inmune. Algunos de los probióticos más comunes incluyen bacterias acidolácticas, como son los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, dentro de los cuales se pueden nombrar especies como Acidophilus, Rhamnosus, Gasseri, Reuteri plantarum, o Bifidobacterium bifidum, Longum, Breve, Infantis y Lactis, algunas levaduras como Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, y otras bacterias como Streptococcus thermophilus, Bacillus cereus, Clostridium butyricum y algunas especies de Enterococcus. Los lactobacilos son bacterias de forma de bacilo, gram positivas, que son anaerobias facultativas, no forman esporas y son casotalasa negativas. Este se encuentra en simbiosis en los tractos digestivo y genitourinario de los seres humanos. Este se ha utilizado con éxito como probiótico y este ha presentado acción por diferentes mecanismos, como lo es la inhibición por la de la adhesión de E. coli enteropatógena, comprobada por Mack y colaboradores en 99, actividad antagónica contra Salmonella entérica por Lactobacillus acidophilus, comprobada por Coconir y colaboradores en 2000, la producción de sustancias antimicrobianas, como son el ácido acético, láctico y el peróxido de hidrógeno, por especies de Lactobacillus bulgaricus y Johnsoni, por Ibibier y Brightmore, en 2019 y 2008 respectivamente, y en la modelación del sistema inmune en la disminución de proteínas inflamatorias por Hegazi y el Bedewi en 2010. Puntualmente, los efectos que se han comprobado sobre el Helicobacter pylori se pueden nombrar la reducción en una centésima parte del patógeno en un cultivo con una relación 10⁻⁶ y 10⁻⁷ de probiótico patógeno por Lactobacillus johnsoni, la inhibición de la actividad ureasa por las cepas de Lactobacillus casei, la restauración de la respuesta inmune por Lactobacillus plantarum, y los microorganismos que compete a este proyecto, Lactobacillus del Brecky subespecie Bulgaricus, ha inhibido el crecimiento del Helicobacter pylori en medio sólido, y Lactobacillus fermentum ha inhibido el crecimiento del Helicobacter pylori en un modelo de digestión simulada. Estos dos microorganismos se han seleccionado por sus diferencias metabólicas. El Lactobacillus bulgaricus es homofermentativo obligado, es decir, que solo convierte los azúcares en ácido láctico, mientras que el Lactobacillus fermentum, además de convertir en ácido láctico, también produce etanol y CO2. Otra de las razones es que el Lactobacillus del Brecky es un microorganismo muy común y ampliamente utilizado en la industria como un cultivo iniciador para la producción de diferentes alimentos, principalmente el yogurt, por lo cual es de bajo costo y relativamente fácil acceso. Por otro lado, Lactobacillus fermentum se ha comprobado en diferentes trabajos de la literatura que tiene una actividad probiótica muy prometedora. Bueno, uno de los retos principales a los que se enfrentan los ingenieros a la hora de administrar probióticos es que estos lleguen activos y en cantidad suficiente al sitio de acción. Es por eso que se emplean las técnicas de encapsulación, que consisten en volver al material activo, en este caso el probiótico, en un material pared. Esto con el fin de alargar la vida en aquel, porque protege del medio ambiente y del procesamiento, puntualmente de la luz, del calor y de la oxidación. Y con esto se puede asegurar que lleguen al menos 10⁻⁶ unidades formadoras de colonias viables al sitio de acción. La tecnología de microencapsulación que se va a utilizar en este proyecto es el secado por aspersión, que consiste en la alimentación de una suspensión del ingrediente activo con el material pared a una cámara en la cual se alimenta un gas caliente. La suspensión se atomiza, quedando un polvo seco y aire húmedo. Algunas de las ventajas que presenta el secado por aspersión es que es flexible, es decir, que se puede escalar de manera relativamente sencilla,
Puede operar en condiciones continuas. Es una alternativa muy económica y tiene ventajas en cuanto a la morfología de las partículas, principalmente que presentan una distribución modal y una morfología definida. Esto los hace que sean mecánicamente estables al flujo. Bueno, uno de los puntos críticos en los procesos de encapsulación es el empleo correcto del material pared. Este debe tener ciertas características, sobre todo en este tipo de productos, como lo son el ser de grado alimenticio, deben de proteger efectivamente el núcleo, deben ser biodegradables, deben tener buenas propiedades relógicas, deben ser económicos y presentar muy coadhesión relógica. Algunos de los materiales pared que se han empleado para la encapsulación de lactobacilos se pueden nombrar fructooligosacáridos, sacarosa o glutamato monosódico, esto por Woloptics para encapsular lactobacilos kefir, almidón resistente y aislado de proteína de suero para encapsular a lactobacilos rhamnosus por Ying y colaborados en 2013, fructooligosacáridos para la encapsulación de lactobacillus plantarum por Rayam y Ananda Ramakrishnan en 2015, y el antecedente directo de este proyecto es el trabajo de Ceja Medina en 2020 y 2021, que consiste en la encapsulación de Lactobacillus plantarum mediante mucílago de aloe vera, fructanos de agave y goma arábiga o proteína de suero. Bueno, en primer lugar, el aloe vera es una planta que es muy conocida, es una planta suculenta que habita en climas templados y secos y se encuentra ampliamente distribuida por el mundo. Es conocida ampliamente por sus aplicaciones médicas y cosméticas, esto debido a que es una fuente natural de hidrocoloides debido a sus heteropolisacáridos de alto peso molecular, los cuales soportan altas temperaturas y tienen propiedades funcionales y tecnológicas interesantes. El heteropolisacárido más abundante es el acemanano, el cual consiste de unidades de manosa acetilada, unidas por enlaces beta 1,4 unidades de glucosa y con ramificaciones de galactosa con enlaces alfa 1,6. Bueno, la goma arábiga es otro aditivo alimentario ampliamente utilizado. Se obtiene de la savia de los árboles del género Acacia. Este es un heteropolisacárido también de alto peso molecular constituido por subunidades de galactosa, arabinosa, rhamnosa de ácido glucurónico. Está generalmente reconocido como seguro por la FDA y es ampliamente utilizado como encapsulante. Este también presenta cualidades funcionales y tecnológicas de interés, como son la captación de agua o en lo que respecta a cualidades funcionales, el efecto antiinflamatorio. Por último, el último material que completa este proyecto es el concentrado de proteína de suero. Este se obtiene tras la elaboración del queso y está constituido principalmente por las proteínas alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina. Es generalmente reconocido como seguro. Contiene un 35 a un 80% de proteína y se utiliza en la industria como emulsionante, estabilizante y como agente encapsulante. Bueno, con todo lo anteriormente mostrado, se presenta la siguiente justificación. Se estima que más del 90% de casos de gastritis en México se debe a infecciones de Helicobacter pylori. El tratamiento con antibióticos resulta muy agresivo, por eso muchos pacientes lo abandonan de forma prematura. Esto puede traer como consecuencia la aparición de cepas resistentes a los antibióticos. Una posible solución a este problema es la inclusión de probióticos a los esquemas de tratamiento convencionales, por lo cual se propone encapsular por medio de secado por aspersión en cápsulas de mucílago de aloe vera, goma arábiga y concentrado de proteína de suero, los cuales son materiales que han demostrado tener buenas cualidades como agentes encapsulantes. Como hipótesis presento que el uso de mucílago de aloe vera, goma arábiga y concentrado de proteína de suero como material pared en secado por aspersión puede proteger de manera efectiva a probióticos, siendo el producto final útil para auxiliar en el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, así como otros agentes patógenos. Como objetivo general, tengo que estudiar el proceso de encapsulamiento de un probiótico del género Lactobacillus usando como material pared mezclas de mucílago de aloe vera, goma arábiga y concentrado de proteína de suero, logrando un porcentaje elevado de supervivencia, buenas propiedades relógicas, térmicas y morfológicas, así como incrementar su vida de anaquel.
Dentro de los objetivos específicos tengo evaluar parámetros cinéticos de los distintos probióticos, determinar las características en términos de sus propiedades físico-químicas, reológicas, estructurales, térmicas, así como la supervivencia que presenta el probiótico encapsulado con la mezcla de mucílago de aloe vera, goma arábiga y concentrado de proteína cero. Y por último, evaluar el potencial probiótico del encapsulado in vitro. En la sección de materiales y métodos, mi proyecto va a ser constituido por 3 etapas experimentales. La primera etapa es la preparación y la evaluación de parámetros cinéticos. La primera actividad sería la construcción del separador y conservación, posteriormente la cinética de crecimiento de los probióticos y por último la preparación de la aloe vera. La segunda etapa experimental, la preparación del probiótico, secado por aspersión, análisis de las cápsulas y el análisis de vida de anaquel. Y por último, la tercera etapa experimental es el modelo gástrico-intestinal, en el cual será la digestión gástrica intestinal simulada y se evaluarán los perfiles de liberación, así como las pruebas de potencial probiótico. Bueno, en cuanto a la primera fase experimental, la primera actividad a realizar sería la construcción y conservación del depario, en el cual se solicitarán las cepas Lactobacillus fermentum con número TCC 14931 y Lactobacillus bulgaricus 11842. Se activarán en 1 mililitro de MRS en una relación 1% de peso sobre volumen. Se incubarán con CO2 a 37 grados centígrados por 24 horas. Posteriormente se tomará una asada, se realizará estría cruzada, se incubará en agarre MRS y a las mismas condiciones. Por último, de una asada de una colonia típica del lactobacillus, se suspenderá en 15 mililitros de medio MRS, se incubará por 24 horas a 37 grados centígrados con CO2. Por último, se centrifugará a 4.500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Se retirará el sobrenadante y se resuspenderá en 5 mililitros de medio MRS con 0.5 mililitros de medio con 0.5 mililitros de glicerol al 20% para posteriormente pasar a su almacenaje. La cinética de crecimiento se pretende utilizar los probióticos por separado, así como 3 cocultivos con relación 1:1, 2:1 y 1:2. Estos se activarán, como se mencionó en la parte del separio, se preparará el inóculo, se centrifugará, se retirará el sobrenadante, se resuspenderá en RS fresco y posteriormente se inoculará de esta solución al medio de cultivo en una relación de 1:10 y se incubará a las condiciones anteriormente descritas, variando el tipo de incubación, siendo en shaker y a 120 revoluciones por minuto y en estufa con CO2. Se realizará la contabilización de microorganismos mediante método de cuenta viable, densidad óptica y pH. Por último, la preparación de la aloe vera se realizará conforme lo establecido por Cervantes Martínez en 2014. Se seleccionarán plantas que tengan de 70 a 90 centímetros de largo, 9 a 10 de ancho, 6 a 8 de espesor, de una edad de 12 a 24 meses. Se filetarán, congelarán, para posteriormente pasar el proceso de extracción. Por último, se tamizarán y pasarán a una estandarización de concentración y congelación. La segunda fase, que corresponde a la encapsulación por secado por aspersión, en primer lugar se prepararán los probióticos de acuerdo a lo obtenido en la fase experimental anterior. Se tomarán los probióticos por separados, así como el cultivo que haya tenido la mayor cantidad de biomasa. Se prepararán los inóculos, igual se tomarán las condiciones de crecimiento que hayan resultado en mayor cantidad de biomasa en la fase experimental anterior, para posteriormente separar la biomasa por centrifugación con 2 lavados con solución de cloruro de sodio al 1% estéril. Posteriormente pasaremos a la fase de secado, en el cual se utilizará una relación de material pared biomasa de 5:1, utilizando un modelo factorial de un solo factor de 3 niveles, en el cual solo variará
la relación de goma arábiga y proteína suero en un 30-10, 20-20 y 10-30. Se homogeneizará la mezcla a 25 grados centígrados para posteriormente pasar a un secador por aspersión de disco rotatorio LPG5 con una velocidad de alimentación de 0.8 litros por hora, una temperatura de aire de entrada de 150 grados centígrados y una velocidad de atomización de 27.500 revoluciones por minuto. Se analizarán las cápsulas, lo cual comprende los análisis de viabilidad celular, propiedades físico-químicas, en las cuales se analizará la humedad, densidad y actividad de agua, así como el pH. Dentro de las propiedades relógicas, los polvos reconstituidos se realizarán ensayos de cizalla simple, cizalla oscilatoria y mucoadhesión relógica in vitro. En los ensayos morfológicos se realizarán pruebas de microscopía electrónica de barrido y de transmisión. Se evaluará la distribución de tamaño de partícula. Se medirá las propiedades térmicas por calorimetría diferencial de barrido. Y por último, se evaluará la encapsulación por espectroscopía infrarroja con transformador de Fourier. El análisis de vida de anaquel se realizará también por 60 días a 2 temperaturas, 4 grados centígrados y temperatura ambiente. Se suspenderán en medio MRS, se realizará la cuenta viable a del tiempo 0 al tiempo 20 cada 5 días, posteriormente cada 10 días del 20 al 60. Por último, la etapa experimental número 3 comprende el modelo de digestión gástrica e intestinal. Se suspenderán las cápsulas en 2% de peso sobre volumen en una solución de pepsina al 0.3% en peso sobre volumen a un pH de 1.8 que corresponde a las condiciones gástricas. Se realizarán análisis de cuenta variable cada hora durante 4 horas a las condiciones de 37 grados centígrados y 110 revoluciones por minuto, esto para medir los perfiles de liberación. De manera similar, el modelo de digestión intestinal solo cambiarían la solución, en el cual se evaluarán con sales biliares al 0.3% en peso sobre volumen, pancreatina al 1% y el pH a 6.5. Se realizará el análisis de cuenta variable, igual a cada hora, esta vez durante 8 horas, que es lo que corresponde al tránsito intestinal, y se evaluarán igualmente los perfiles de liberación. Por último, se evaluarán el potencial del probiótico in vitro, primero con la prueba de haloinhibición sobre cultivo de Helicobacter pylori, E. coli y Staphylococcus aureus, utilizando 0.5 mililitros, ya sea con 10 a las 6 unidades formadoras de colonias o 0.5 mililitros de metabolitos extracelulares, y se medirá el halo de inhibición alrededor del inóculo. Se realizará la prueba de inhibición de ureasas, de acuerdo al trabajo que presenta Esguras y colaboradoras en 2004, utilizando un kit. Y por último, se evaluará el oncocultivo de Helicobacter pylori y diferentes patógenos por separado, obviamente, y las cápsulas en condiciones gástricas e intestinales. Este es mi cronograma de actividades. Actualmente me encuentro en la primera etapa experimental, la evaluación de los parámetros cinéticos de los probióticos y redactando un artículo de revisión. Y eso sería todo de mi parte. Ok, muchas gracias, Gabriel. Pues vamos a empezar la sesión de preguntas, comentarios, críticas, cualquier cosa que le quieran comentar a Gabriel, pues bienvenido. Pueden levantar su mano mediante el audio o en el chat. Nos pueden comentar. Entonces, está la maestra Dominga. Adelante, maestra. Levantando la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En este tipo de procesos o de experimentos, ¿cuál es la principal variable a controlar y cómo es que se controla? ¿De cuál fase? O sea, bueno, mis variables de entrada
son el tipo de probiótico, que tengo 2 especies. Voy a revisar cómo crecen cada uno por separado, así como diferentes cultivos. De ahí, de esa fase, voy a ver cuáles son los que producen mayor cantidad de biomasa, más células vivas a diferentes condiciones. Entonces, lo que se controla ahí son las condiciones de incubación, que puede ser ya sea en el shaker, la velocidad de agitación o la temperatura. Y en la estufa, que es en condiciones con CO2 y bueno, las temperaturas son las que se pueden controlar, ¿no? La cantidad de CO2 y la temperatura en ese método. En la siguiente fase, que es la de encapsulación, lo que tengo de variables de entrada son las diferentes mezclas de biopolímeros que se van a utilizar. Y pues mis variables de respuesta van a ser, en primer lugar, las propiedades físico-químicas, reológicas, estructurales y la viabilidad. Entonces, pues, esas, bueno, en lo que respecta al proceso de encapsulación, las condiciones que se tienen establecidas, ya se han comprobado que para ese secador en particular, con este tipo de materiales, funcionan bien porque dan partículas en una distribución modal, que eso es uno de los, ¿cómo se puede decir? Uno de los parámetros más importantes para este tipo de productos. Ok, gracias. Muchas gracias, maestra Dominga, por su pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? Ya levantando la mano, que nos comente en el chat. Doctor Fausto, ¿Sí? me gustaría pedirle a Gabriel que quizás ilustrara se extendiera un poquito en el trabajo que hizo Ceja Medina, que es el antecedente, y que seguramente algunos de ustedes lo recuerdan porque se presentó aquí en el seminario hace algunos 2 o 3 meses, o quizás más. Pero sería interesante, Gabriel, que te extendieras un poquito, que dijeras, hasta aquí llegó Ceja Medina, Isaac, y luego qué es lo que de ahí estamos tomando para que se note la contribución que tú pretendes, por favor. Sí. Bueno, el trabajo de Ceja Medina consistía en evaluar el potencial para encapsular de mezclas el trabajo con mucílago de aloe vera y con fructanos de agave. No recuerdo si el grado de polimerización, pero con un cierto grado de polimerización, revisó sus propiedades reológicas y estructurales, con algunos añadidos, un par de mezclas que fueron las que tuvieron las mejores propiedades o los mejores rendimientos. Probó añadiendo aditivos como goma guar, goma arábiga, concentrado de proteína de suero y goma xantana, me parece. Y de ese trabajo resultaron los mejores encapsulados, los que tenían goma arábiga y concentrado de proteína de suero, pero él los evaluó por separado. Y más, él trabajó con un solo probiótico, que fue el Lactobacillus plantarum. Y en este trabajo, se está evaluando una mezcla ternaria de los 3 tipos de biopolímeros que tuvieron mayor importancia en el trabajo de Ceja Medina, que fue el mucílago de aloe vera, el concentrado de proteína de suero y la goma arábiga. Y
se va a evaluar la capacidad de este tipo de materiales para encapsular un consorcio y, bueno, comprobar su efectividad puntualmente sobre una bacteria que es muy resistente, que es la Helicobacter pylori. Bien, gracias, Gabriel. Sí, gracias, doctor Laredo. Pues, ¿alguien más que quiera participar? Aquí el doctor Luis Medina nos comenta en el chat que la principal diferencia respecto a Isaac Ceja Medina es que son diferentes probióticos y en este trabajo es un consorcio de lactobacillus. Y gracias, doctor Luis. Pues, ¿alguien más? Luis, Sí, doctor, yo quisiera hacer adelante. preguntas. Bueno, Gabriel, gracias por tu presentación, muy interesante todo lo que estás haciendo. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia en tu trabajo de la mucoadhesión reológica? ¿Cuál sería la conexión entre ese fenómeno con lo que estás haciendo? Bueno, la mucoadhesión reológica es un ensayo que se hace en un reómetro para comprobar si el producto se adhiere al epitelio gastrointestinal, porque es posible en algunos casos que el probiótico, si está encapsulado, se ingiera, pero nunca se adhiera al epitelio y así como entre, salga. Entonces, esa es la relevancia, porque también uno de los mecanismos de acción de los probióticos es la exclusión competitiva de los sitios de adhesión en contra de agentes patógenos. Entonces, pues si el encapsulado demuestra tener la capacidad de mucoadhesión, es un buen indicativo de que puede funcionar. Ok, y supongo que hay reportes en la investigación o en textos científicos donde se muestra específicamente la respuesta reológica de una sustancia que exhibe este fenómeno de mucoadhesión, o es algo una respuesta, digamos, particular de tu sistema que es nueva, que no ha sido reportada. ¿Cómo Sí. verías esa mucoadhesión? En el trabajo precisamente de Ceja Medina, lo que se hace es evaluar la respuesta reológica de los módulos G' y Gb' del sistema por sí solo, de una proteína que típicamente se encuentra en la mucosa gástrica, que es la mucina, y comprobar si la mezcla del sistema encapsulado y la mucina es mayor que la respuesta de cualquiera de los dos por separado. Ahí se puede demostrar que que ocurre mucoadhesión reológica. Sí, gracias, Gabriel. Otra preguntita. ¿Por qué estás usando goma arábiga y no otro tipo de compuestos? Por ejemplo, CMC, por decir algo. Bueno, bueno, lo que estuve buscando yo, en realidad solo vi trabajos sobre gomas, no revisé sobre carboximetilcelulosa o almidones, tampoco revisé. O sea que existen trabajos de encapsulación de probióticos con este tipo de materiales, pero se optó por este material precisamente porque ya se comprobó por Ceja Medina que funciona y que es efectivo, además de que protege bien al lactobacillus. O sea, se aseguró que tenía una tasa de supervivencia al procesamiento de alrededor del 70%. Entonces, desconozco las tasas de supervivencia de encapsulación con carboximetilcelulosa. Entonces, o sea, tendría que consultarlo en la bibliografía para saber. Sí, sí, de acuerdo. Y ya por último, ya para no quitar mucho tiempo, ¿cuál es la garantía de que tú uses las mismas condiciones de proceso de secado por aspersión de Ceja Medina para tu procesado o para tu encapsulamiento? Es decir,
digamos, seguro utilizar las mismas condiciones o tendrías que variar algún parámetro como flujo, temperatura, etcétera? Bueno, generalmente tengo entendido que previo a encapsular el probiótico se hace una prueba de secado preliminar con el puro material pared, y si a las condiciones que se tienen exhibe un comportamiento de distribución modal en el tamaño de sus partículas, se puede utilizar las mismas condiciones para secar el probiótico. Y como, bueno, es un equipo de nivel planta piloto, es un poco más complicado estar cambiando las condiciones, eh, principalmente por cuestiones ¿cómo se llama? Pues sí, del uso del equipo. Y te agradezco mucho, Gabriel. Excelente presentación. No tengo nada más que decir y muy interesante tu proyecto. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, Luis. Bueno, aprovecho, Gabriel, ya que te preguntó el maestro Luis sobre ese sinergismo reológico para ver si hay mucoadhesión. Nada más te recuerdo que eso depende mucho de la frecuencia, o sea, eso puede depender de la frecuencia el que se dé sinergismo, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí y recuerda que es una prueba muy indirecta de ver si hay mucoadhesión, nada más es indicativa, ¿no? No, no estrictamente asegura que va a haber una coadhesión, y además depende mucho de la frecuencia. O sea, acuérdate que los módulos evolucionan con respecto a la frecuencia, y ese sinergismo, dependiendo en dónde lo midas, se puede dar o te puede dar incluso negativo. Bueno, ¿alguien más quiere participar? No sé Doctor si- Fausto, Sí, adelante. me gustaría pedirle a Gabriel que se extendiera también en el sentido o en la conceptualización, ya que le preguntaba el maestro Luis sobre la naturaleza o la selección de sus materiales que va a emplear como pared. Preguntarle en dos sentidos. Uno, ¿qué posibilidad hay de que estos materiales pared, incluida obviamente la sábila, funcionen como posibles materiales también prebióticos? Esto quiere decir como alimento para los probióticos. Y segundo, ¿qué reservas, qué comentarios harías sobre lo que se dice y se sabe de las restricciones en cuanto al uso y consumo de la sábila? Por favor, Gabriel. Bueno, sí, en primer lugar, pues sí, en el trabajo de Ceja Medina, él comprobó que efectivamente la sábila puede ser consumida por los probióticos, en este caso los lactobacilos, y en los ensayos que él hizo de actividad probiótica, cuando utilizó los metabolitos extracelulares, en el ensayo del halo de inhibición, estos tuvieron los mejores resultados. Entonces, con la fermentación de la misma cápsula. Entonces se puede inferir que sí exhibe cualidades de un prebiótico el material pared, por lo cual se podría decir que el producto final podría ser un producto simbiótico. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Lo del efecto o la posible toxicidad o indeseabilidad en el consumo Sí. de sábila, ¿no? Y los límites al respecto. Sí, bueno, existen en la sábila lo que sea las antraquinonas, que son un grupo de sustancias fenólicas que tienen un efecto laxante cuando se consumen de manera excesiva. Lo que yo encontré en la literatura es que se encuentra principalmente adherido a la pared bueno, sí, a la parte exterior de la planta, que es lo que se remueve durante el fileteado, y que con esto es casi seguro que vamos a estar por debajo de la concentración que marca la normatividad de 5 partes por millón.
Y de hecho son 10, me parece que son 10 o 12. Sí es importante, Gabriel, estar preparados en ese punto porque luego en tus seminarios posteriores seguramente quizás hasta se te pida o tú obviamente por conveniencia tendrías que confirmar no rebasar ese límite, ¿no? Gracias. Sí, gracias, doctor Laredo. Pues, Gabriel, no sé si aprovechando que aquí hay muchos alumnos que, entre otras muchas cosas, pues no saben tampoco qué es reología aún. No sé si tú podrías decirles en tus propias palabras qué es la reología y por qué es importante para tu proyecto. Bueno, la reología, bueno, viene de reos, que significa fluir, y logos, que significa estudio, tratado, en griego. Entonces, pues es básicamente la ciencia que se ocupa del estudio del flujo. Y en lo que respecta a mi trabajo, a lo que a mí me interesa con respecto a la reología, pues, principalmente lo que ya me preguntaron sobre la modulación reológica, que efectivamente mi producto se pueda adherir al epitelio gastrointestinal, porque si este está pues, muy bien protegido, pero las cápsulas no se adhieren al epitelio, entonces así como dije, como entra va a salir y no va a producir ningún efecto. Entonces, ese es el punto más importante. También, previo a eso, el estudio de las propiedades reológicas me va a poder saber permitir saber qué tipo de estructura microscópica tiene mi material pared y con base a ese conocimiento se puede hacer una, como dicen en Estados Unidos, an educated guess sobre el comportamiento en el proceso, durante el procesamiento. Por ejemplo, una de las propiedades más usadas en reología y digamos de las más comunes, pues es la viscosidad. ¿A ti te interesa saber la viscosidad de tu sistema? Sí. ¿Y para qué? Y bueno, uno de las pruebas que se utilizan es la regla de Cox-Mertz. No estoy muy familiarizado todavía cómo funciona, pero tengo entendido que funciona empatando la viscosidad simple con la viscosidad compleja y a bajas velocidades de corte. Y con esto se puede saber si un material es mecánicamente estable al flujo. Ok, ¿y sabes cómo se obtiene la viscosidad compleja? Eso sí, no lo sé. Sé que involucra ensayos de... Bueno, acuérdate que mencionaste que ibas a medir el módulo G', que es el Sí. módulo que está relacionado con la elasticidad del Ujú. material, y el G', que es el módulo que está relacionado con la viscosidad. Ujú. Estos módulos se obtienen en una prueba donde se varía la frecuencia. O sea, no es una prueba de flujo continuo, sino que el reómetro está oscilando. Y de ahí se obtienen estos parámetros. Bueno, con esos dos tú puedes calcular la viscosidad compleja. Ujú. Y en el otro caso, pues cuando se hace una prueba de flujo continuo, que se le llama flujo cortante simple, ahí es donde se obtiene la viscosidad tal cual. Entonces, comparando esas dos, como tú dices, a frecuencias bajas y a rapideces de corte bajas, es donde ves si se cumple o no la regla de Cox-Mertz. Bueno, pues muy bien. No sé si alguien más quiera. Por aquí en el chat te pregunta Joana Romero que si la viscosidad es un parámetro para que se adhiera el material, depende de eso. Y que si por eso es importante para ti la reología o nada más para eso, creo que es la pregunta. Ok. Pues
si, bueno, con base a lo que acaba de decir, que si la complejidad, la viscosidad compleja se mide con los módulos G' y Gb', pues sí, pues se me importa la viscosidad, por eso, precisamente por la multicohesión. No solo para eso, sino también importa durante el procesamiento, porque obviamente la tasa de alimentación en el secado por aspersión es variable de acuerdo a las propiedades del material que se está alimentando al secador. Entonces, si la viscosidad corresponde a lo que se tiene previamente reportado en el trabajo de Ceja Medina, que es mi antecedente directo, sí puedo también saber que a esas condiciones probablemente sea adecuado secar a esas velocidades de alimentación. Porque en este tipo de equipos son susceptibles a taponarse cuando se alimentan demasiado, no sé si demasiado rápido o demasiado lento. Bueno, supongo que cuando es demasiado lento, porque es un material que es adelgazante, entonces si se alimenta muy, muy lento, cuando la velocidad de corte es más baja, entonces la viscosidad es más alta, entonces puedo asumir que no va a fluir tanto, entonces puede taponarse la boca del atomizador. Ok. Recuerda también que como tú estás tratando de obtener micropartículas, pues te pueden quedar de diferente tamaño, o sea, puedes tener una gran dispersión de tamaños, o a lo mejor te quedan todas de un tamaño promedio, con muy poca dispersión, y eso se va a ver reflejado también en las señales reológicas. O sea, el cómo quede tu sistema de disperso o poco disperso también va a ser reflejado en la caracterización reológica del material. Ten en cuenta eso, también tiene mucho que ver. Bueno, ¿alguien más? Para finalizar, ya estamos cerca del tiempo. Si no, pues yo también me uno a las felicitaciones, Gabriel. Muy buena presentación y está muy interesante tu tema. Esperemos que lo logres terminar así como lo estás proponiendo, porque recuerden que a veces los trabajos de doctorado, pues a veces como son de investigación, hay cosas que generalmente se tienen que ir cambiando durante la marcha, ¿no? A veces hay cosas que no esperábamos encontrar, o incluso equipos que los pensábamos usar y al final no se puede, etcétera. Hay muchos problemas que pueden hacer que cambien nuestros proyectos, pero bueno, esperamos que el tuyo salga bien y en tiempo y forma. Y nuevamente les agradecemos por su presencia a estos seminarios. Los esperamos la siguiente semana. Ya saben, son todos los viernes a las 12. Y les agradecemos su presencia. Que tengan buena tarde. Gracias, buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias.